a compartir en esta mañana esto que creemos también y declaramos en el nombre de Jesús, que recibimos una nueva mentalidad cuando estamos en Él. ¿Es fácil recibir la nueva mentalidad? Hay valientes acá. No es fácil, no, es un proceso. Vamos a compartir en esta mañana la segunda parte de lo que empezamos compartiendo el domingo pasado. Vamos a hacer un breve repaso para quienes no estuvieron, pero también para seguir refrescando en nuestras mentes. Efesios 4:23 dice, ustedes deben cambiar, ayúdame. ¿Cómo? Su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Lo que el Señor espera es que vos cambies tu manera de pensar completamente. La que tenías antes de encontrarte con Jesús y la que tenés ahora que caminás con Él, ¿sí? También podemos caminar con Él y teniendo la mentalidad vieja, habíamos visto. ¿Es así? ¿Sí? Pero el Señor dice en su palabra que esto corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear. Y cuando decidís aceptar a Jesús en tu corazón, la palabra dice que sos nueva criatura. O sea, este versículo te define y me define perfectamente. Y lo que Él quiere es que seamos como ¿quién? Como Jesús. La vara allá, acá en la tierra, vamos en camino, ¿no? Pero lo que Él desea es que en tu corazón y en el mío esté ese anhelo de parecernos cada día más a Jesús. Y Filipenses 2:5 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Habíamos visto la diferencia entre mente y mentalidad. A ver si me ayudan. Habíamos visto que Dios no quiere que tengamos una mentalidad emparchada cuando venimos a Él, ¿no? Que algo se rompe, algo no anda bien. Las mujeres capaz que el tema del parche con los pantalones de los chicos, ¿no? Cuando se rompe, bueno, ahora no se pone tanto parche. Antes se usaba mucho más los parches, las rodillas, los codos, ¿no? Pero bueno, emparchamos las cosas. Los hombres capaz que emparchan también, ¿no? Las cosas de electricidad, algo que pasa en casa. La pileta, ¿no? Un colchón inflable, qué sé yo, se emparcha. Ahora, Dios no emparcha. Dios hace nuevo. Imagínate que cada cosa que se rompe en tu casa se haga nueva. ¡Ay, tremendo! Impresionante. Pero bueno, no es así, pero sí en nuestra vida, qué mejor. Entonces, Él hace nueva todas las cosas. Y Él lo que quiere es hacer nueva tu mentalidad y la mía. Nueva, no emparchada. No, más o menos, ahora me acomodo mis pensamientos. No. Manera de pensar completamente nueva. ¿Te animás a repasar la diferencia entre mente y mentalidad? ¿Qué habíamos dicho? ¿Que la mente qué es? El hardware. Muy bien, ahí los tecnológicos. ¿Y la mentalidad? Muy bien. Y algo más sencillo habíamos dicho. ¿En la mente cómo? Nacés con mente y creás mentalidad. Ah, muy buena esa frase. Un aplauso ahí para Rebeca. Muy bien. O también habíamos dicho que la mente es como el escenario, ¿sí? Y la mentalidad, el guión. Depende del guión, ¿sí? Lo que se actúa en el escenario es de terror, de amor o de suspense, ¿sí? ¿Qué otra diferencia habíamos visto? A ver, que la mente es, como decía Rebeca, nacemos con ella. Entonces, ¿qué es? Del orden de lo biológico, lo natural, perfecto. ¿Y la mentalidad? ¿Cómo la adquirimos? Con las experiencias. Exacto, con las experiencias, con lo vivido, es personal, tomamos algo de la cultura, del contexto, ¿sí? Pero la mentalidad es lo que determina nuestros hábitos y cómo interpretamos el mundo que nos rodea. ¿Está bien? La mente, si queremos resumirlo, el cerebro, ¿sí? Y todas las habilidades cognitivas que podemos tener, pensar, razonar, poder ver, todo eso lo hacemos con nuestra mente. Y la mentalidad, cómo interpretamos esa realidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Estuviste más o menos pensando en la semana o viendo esta diferencia? ¿Prestándote atención a algunas características de tu mentalidad? Yo me quedé como dando vuelta, ¿no? En lo que habíamos compartido. Bueno, tenemos algunas más. Pero ¿por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios nos pide que cambiemos completamente nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar? Porque habíamos visto, basándonos en la historia del pueblo de Israel, que la mentalidad de esclavo, ¿qué hacía con la promesa? La retrasaba, ¿te acordás? La mentalidad de esclavo la retrasaba. Sin embargo, la mentalidad nueva, la de la libertad, la de la salvación, es la que nos permite vivir la vida abundante que Jesús tiene disponibles para nosotros. ¿Sí? Por eso es importante cambiar la mentalidad. Porque podés ser salvo, ¿sí? No te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, si aceptaste a Jesús en tu corazón. Pero podés vivir acá una vida mediocre, desdichada, negativa, amargada,
¿sí? Si seguís con tu mentalidad vieja. Solo la nueva mentalidad es la que te va a permitir disfrutar de la vida abundante. Dice Efesios 6:17. ¿Te acuerdas de la armadura espiritual del creyente? ¿Sí? Hay una parte de la armadura que se relaciona con esto. ¿Sí? Dice, pónganse el casco de la salvación. ¿Viste cuando te decía la nueva mentalidad? Para mí es la mentalidad de la salvación, la mentalidad de la libertad. Justamente, el casco es lo que protegía que las lanzas, las espadas, no le hirieran en la cabeza al soldado, ¿no? Bueno, lo que representa justamente el casco de la salvación es que si sos salvo en Jesús, ponete esa salvación, impregnátela en la cabeza, protege tus pensamientos, protege tu mentalidad con ese casco de la salvación. Y para conocer ese casco de la salvación, tenés que tener una íntima relación con Jesús todos los días, descubrir cada vez más al Padre, tener comunión con el Espíritu Santo, leer su palabra cada día, desear conocer lo que Él tiene para vos y que la salvación esté presente en tu día a día. Que no sea algo que nos acordamos, somos salvos, el domingo tengo que ir a la iglesia, es cierto que soy salvo. No, que sea lo que esté protegiendo nuestra cabeza desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos volvemos a acostar. La nueva mentalidad es esa mentalidad entonces de la persona salvada por Cristo. ¿Decís amén? ¿La querés? Yo la quiero. Vamos a hacer un repaso rápido. Algunas características de cómo vivía el pueblo hebreo mientras estaba preso en Egipto. ¿Qué te acordás? O si lo repasaste en la semana. Algunas características, porque son importantes volver a recordarlas, porque las características de la mentalidad de esclavo que vamos a ver hoy tienen que ver con que se formó en este tiempo, ¿sí? En el tiempo de esclavitud. ¿Qué te acordás? ¿Cómo los trataban? ¿Cómo vivían? Esclavizados, no tenían derechos. Poca comida, no tenían derechos. Esclavizados. Cansados. Cansados todo el tiempo. Se quejaban. ¿Sí? Se quejaban. Se quejaban. ¿Por qué? Porque los trataban mal, los esforzaban, trabajos forzados, dice la Biblia. Tenían capataces duros, tenían que construir ciudades para el faraón, los hacían trabajar sin compasión. Todo esto lo dice la Biblia, dice que los capataces les amargaban la vida y que además eran crueles en todas sus exigencias, ¿sí? Así era como vivían. Y ahí, por supuesto, la mayoría de ellos había desarrollado una mentalidad de esclavo conforme a todas estas circunstancias, ¿sí? Y porque hacía mucho tiempo que ya su fe se había ido debilitando y habían empezado a creer en las estatuas, dioses egipcios y falsos que había por ahí. Después entonces de clamar el pueblo, Dios decide ir al rescate por ellos. 40 días tenían por delante para llegar a la tierra prometida, ¿te acordás? Se habían multiplicado. Habían visto el poder de Dios a través de las plagas que ni uno de ellas los tocó. Se habían enriquecido, habían salido libres, pero sin embargo, ya estando en el desierto, como un pueblo que podían empezar a disfrutar de su libertad, seguían teniendo esa mentalidad de esclavo. Y habíamos visto 3 características la semana pasada. Que la mentalidad de esclavo se queja y se opone. ¿Te acordás? 3 días que habían salido de Egipto, en lugar de estar todavía pepe, como a nosotros les gusta bailar, ya se empezaron a quejar, que se les estaba acabando el agua, y se empezaron a oponer. ¿Con quién? Con Moisés, con el que los había sacado. Empezaron a oponer. Habíamos visto que es desagradecida y protesta contra Dios. Que no podía ver lo nuevo que Dios les estaba dando. Y una de las versiones dice que dijeron, si Dios nos hubiera matado allá en Egipto, nos hubiera dejado ahí, ¿no? Con la vida que tenían, lo que repasamos recién, ¿no? Desagradecida y protesta ante Dios. Y que la mentalidad de esclavo también es rebelde, ¿sí? Habían sido rebeldes seguramente en Egipto, protestaban contra los capataces, contra los malos tratos, esos mismos patrones de pensamiento. Ahora, aunque estaban libres, lo seguían teniendo, para con Dios y para con Moisés. Dios les había dicho que no guardaran maná, ¿te acordás? Dijeron, yo guardo. ¿No? Rebelde, no tenían su cabeza todavía chipeada esta nueva mentalidad de la libertad. Vamos a ver algunas características más en relación a esta mentalidad de esclavo. Es inconformista. ¿Qué te suena esta palabra? Inconformista. Nada que ver, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Sociedad de consumo, hoy en día, antes, ¿te acordás? Estaban las zapatillas flecha. ¿Quién tuvo la flecha? No había otra para elegir, ni vida la flecha. Claro, azul o negra, creo que no había blanca tampoco, ¿no? No había, y la Pampero también, ¿no? O sea, flecha y Pampero, vos tenías, elegías una y eras feliz. Ahora vos viste cuando
cuando vas a la casa de deporte? Aparecen marcas, no zapatillas, todo lo... Uno compra una y sigue estando inconforme. Y sigue estando inconforme. Y me hubiera comprado la otra. Llegás a tu casa y te la mirás, te la probás, ¿no? El inconformismo. El no estar nunca satisfecho con lo que tengo, con lo que Dios me da. No reconocer que aquello que Dios me da viene de Él. Mejor dicho, que aquello que yo tengo viene de parte de Dios. Y entonces, en lugar de ser agradecido y contento con que tengo una flecha y no tengo que andar descalzo, estoy inconforme. Porque me compré Adidas y me hubiera comprado Nike. Y me las compré negras y me hubiera comprado blanca, que resaltan los dibujitos. ¿No? El estar inconforme. Mirá lo que había hecho el pueblo de Israel ya en el desierto. ¿Te acordás que ya Dios le había dado maná? Porque ellos habían empezado a delirar, mentira, distorsión total de su mente, ¿no? Que ojalá, como comíamos allá en Egipto, esas ollas y todo, esclavos no comían nada de eso, ¿eh? Dios les dio el maná, no tenían que trabajar. Después de comer un tiempo maná, ¿qué pasó? Se cansaron de maná. Y se cansaron de maná, ¿no? ¿Y qué empezaron a decir? Ay, si tuviéramos un poco de carne, ¿no? Nada, ya no importaba, que no había que cocinar, que no había que amasar, que no había que salir a buscar, no importaba, ya está, ya está. ¿Viste que cuando tenés algo por mucho tiempo lo naturalizás y les pierde el valor? Bueno, les había pasado eso, ¿no? Y ahora querían carne, Pero fíjate que no van a Moisés diciendo, Moisés, Dios no puede dar carne. No fueron con esa expectativa, ¿no? Sino que de vuelta fueron con una queja. Mirá lo que dicen. Ay, hoy me vine actriz con el tema de esta historia del pueblo hebreo. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora, lo único que vemos es este mar. ¡Oh! ¡Qué desagradecido! ¿No? Digo, qué distinto hubiera sido que se haya levantado 2, 3... Moisés, levantá la vara, Dios puede hacerlo, ¿no? Y hubieran empezado a ejercitar la fe. Pero sin embargo, seguían teniendo la mentalidad de esclavo. Por supuesto que Dios es tan paciente. Cuando lees esta historia, ¿no te da ganas como que... Si yo hubiera sido Dios, ¿no pensás eso? Decís que con la misma paciencia que los trató a ellos, nos trata a nosotros. Menos mal, ¿no? Estamos todos vivitos todavía. ¿Qué hizo Dios? Le manda una invasión de codornices. ¿Quieren carne? Van a ver mi poder. Van a ver cómo les quiero conceder. Chicos, yo me lo imagino a Dios como un padre. Chicos, quiero que me conozcan. Quiero que crean en mí. Quiero que se den cuenta quién soy, cómo soy. Y ahí le mando una invasión de codornices. Porque Dios esperaba que ellos pudieran enfocarse en Él. Pudieran conocerlo, descubrirlo. Porque ahora podían empezar a tener una relación con Él. Así como nosotros cuando nacemos espiritualmente, recién ahí empezamos a descubrir a Dios, ¿no? Entonces, Dios hace las cosas, pero cuando no trabajamos en este proceso de cambio de mentalidad, seguimos enfocados en el pasado. Y no solo eso, sino que endiosamos el pasado, ¿eh? Y algunas personas que me han dicho, no, porque cuando yo no estaba en el camino del Señor, todo me iba mejor. No te la creo, pero no, es imposible. No sé si alguna vez alguien te dijo, no, el Señor nos libre alguna vez de pensar así. Y si alguien se te cruza y te lo dice, ayúdalo a entender que su mentalidad le está jugando una mala pasada. Está distorsionando la vida que vivía antes. Es imposible porque Jesús es el que trae vida a nosotros, a nuestras vidas, sanidad, restauración. Pero bueno, así decía también el pueblo de Israel, ¿viste? Antes estábamos mejor. Lo contrario del inconformismo, si necesitas trabajarlo en tu vida, es la gratitud. Y da gracias por el maná, da gracias por el mate, da gracias por la flecha, da gracias por lo que tengas, para empezar a reconocer la provisión de Dios sobre tu vida. Otra característica de la mentalidad de esclavo. Es crítica y altamente contagiosa. ¿Sí? Critica todo, ya lo vimos, bastantes ejemplos, ¿no? Pero, ¿por qué te digo que es contagioso? Porque dos de los que estaban más cerca de Moisés, justamente sus hermanos, Miriam y Aarón, ¿sí? Que estaban ahí con él, que
Moisés recibiría palabra de Dios y al principio los primeros que lo conocerían, se enterarían de lo que Dios le había dicho eran ellos. Entonces se rodearon de tantos críticos. Después de un tiempo ellos mismos cayeron en la crítica y criticaron al propio Moisés, sus propios hermanos, los que estaban ahí, cerca, pegados. Aarón, que había ido y venido con Moisés desde antes de salir de Egipto y había sido testigo de todo lo que Dios le hablaba a Moisés y las plagas, cae también en criticarlo. Inevitablemente, cuando nos rodeamos de personas con mentalidad de esclavos, nos influencian. No existe un ambiente neutro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vos llegás a un lugar y ese lugar te influencia a vos o vos influenciás a ese lugar. La influencia en alguno de los sentidos corre. No existe ambiente neutro. Esto es desde nuestra casa, acá, en nuestro trabajo. ¿Te pasó alguna vez de llegar a algún lugar y decir, el clima se corta con tijera? Y al rato ya estás oscuro por dentro vos. ¿Porque te influenció? O hay esas personas que tienen esa gracia, esa chispa, que llegan a un lugar que está medio calladito, y le ponen una alegría, su manera de ser, con las palabras, y al rato la gente está, ¿no?, contenta, más animada, porque la influencia es real. Entonces, cuidemos de quienes nos rodeamos. Si los amás, ayudarlos a cambiar, porque te van a terminar influenciando. Entonces, si vos ya adquiriste una nueva mentalidad o estás en ese proceso, estás en esa búsqueda, contagiar, ayudar al otro. Que no te dé cosa. ¿Viste? A veces nos da cosa decirle, incluso al más cercano, al esposo, a la esposa. Che, mirá, me parece que esto que dijiste no viene de la nueva mentalidad. Y ayudarnos. Porque la influencia de algún lado va a venir. O tuya hacia el otro o del otro hacia vos. Es así. Y por último, la mentalidad de esclavo es pesimista. Y acá ya nos habíamos adelantado un poco la semana pasada y habíamos dicho que 2 años después, que ya estaban dando vuelta en el desierto, Moisés envía 2 espías a la tierra que Dios les había prometido, ¿sí?, para que vieran cómo era y para que trajeran un reporte. Ahora, yo esta semana, meditando en la palabra, caí en algo que no había caído el domingo pasado. Estos 2 espías no eran cualquiera que Moisés dijo, eran los jefes de las tribus. Los jefes de las tribus. Te la dejo ahí, para pensar. Puede haber mucho tiempo de transitado en la vida, incluso en el camino del Señor. Estos eran los jefes de sus tribus. Y sin embargo, todavía tenían la mentalidad de esclavos. No habían salido mentalmente de Egipto. Que el Espíritu Santo nos ayude, tomemos esa ayuda, para que al poco tiempo de conocer a Jesús, ya nuestra mentalidad sea cambiada. Y si hace mucho que estás en el camino del Señor, pero recién ahora estás escuchando quizás algo de este tema, declará en el nombre de Jesús. Cambio de mentalidad, declaralo. Día, noche y tarde. Ponete pendiente, no a las notificaciones, sino cómo va tu cambio de mentalidad. ¿Y por qué decimos que era pesimista? Porque bueno, a pesar de que vieron que los frutos eran enormes, ¿sí?, no se enfocaron en ellos, sino que se enfocaron en los gigantes. Ahora yo te traje algunos frutos nuevos esta vuelta. ¿Te acordás que había dicho que había unos racimos? Busqué de dónde eran. Les debía, ¿se acuerdan? En la localidad de Mendoza, la fiesta de la vendimia del 2024, se recogieron estos racimos de uvas en Las Malvinas y... No era Godoy Cruz, era otro lado que ahora quedó destapado, no importa. ¿Sabés cuánto medía? 56 centímetros. El racimo de uva. En Mendoza, acá nomás. Y ahí se hacen, acá no estamos en una zona rural, no sabemos nada de la agricultura, qué sé yo, pero se hacen concursos de agricultura, de productos gigantes, y ahí había visto un zapallo y un repollo. ¿Lo viste el tamaño? Juré para 1 año y medio ahí allá, ¿no? Y es el que le gusta ahí el... No sé, pero bueno, decía, estaba en las noticias, en un diario, así que es cierto. Esto vieron los 2 espías. Escuchá, porque no eran solo los racimos de uva, seguramente muchos de los otros frutos, ¿sí?, también eran grandes. Entonces,
Vieron, como habíamos dicho, quizás muchas vacas, muchas cabras, ovejas, y la leche fluía por todos lados, ¿no? Flores, seguramente praderas, que hacía pensar en la miel que se podía obtener de ahí. Sin embargo, se quedaron con lo negativo. ¿Cuál era lo negativo? Y los gigantes, ¿no? Pero igual yo después pensaba, digo, el gigante al lado de semejante fruto no es tan gigante como para vos y para mí. Que acá no llegan las manzanitas así, ¿viste? En Mendoza se puede llegar a ver un poco manzana más grande, pero las más grandes de todas se van fuera del país, exportan, ¿sí? Entonces, viste que también la dimensión de algo que vemos tiene que ver en relación a con qué lo comparamos, ¿no? Entonces, obvio, eran gigantes, era gente de más de 2 metros y pico, pero en medio de esos frutos tampoco eran lo que quizás serían para nosotros, ¿no? Sin embargo, la mentalidad negativa siempre va a ver lo negativo. Lo negativo. Aunque en el escenario y en el panorama hayan cosas buenas, va a haber lo negativo. ¿Viste alguna vez o te preguntaron, me lo olvidé de traer yo, la botella por la mitad de agua? ¿Sí? Y hay una pregunta, que respondele en secreto si querés, ¿sí? Si yo tuviera este vaso a la mitad y te pregunto, ¿cómo está este vaso para vos? ¿Medio lleno o medio vacío? Voy a obtener de los dos tipos de respuestas. Las mentalidades más positivas van a decir está medio lleno y las más negativas van a decir está medio vacío. La realidad concreta es que está a la mitad. ¿Te acordás del escenario y el guión? ¿Sí? Pero la mentalidad va a decidir si está medio vacío o si está medio lleno. Eso se llama abstracción selectiva. Yo selecciono parte de lo que tengo enfrente. Y la mentalidad de esclavo, como es negativa, selecciona lo malo. Siempre. Aunque hayan cosas buenas. Está el pero y se enfocó en lo negativo. Hasta acá tenemos... Sí. La mentalidad del profeta Boná. Boná tenía que ir a predicar a Miguel, que era un profeta que vendía por Dios. Su mentalidad era él, que iba a Jope, pero él creía que nada más Dios estaba en Jerusalén. Él pensaba que Dios solamente estaba en Jerusalén y él iba a tratar de Dios. Pero no sabiendo que Dios está en todas partes y Dios está aquí hoy. Amén, amén. Gracias. Dejamos por acá estas cualidades como para que sigamos trabajando en nosotros y nos dé ese diagnóstico el Espíritu Santo si necesitamos avanzar en el proceso y en qué característica en particular para que nuestra mentalidad sea completamente cambiada. El pueblo siguió caminando, ¿no? En el desierto el tiempo siguió pasando y después que estos espías estuvieron por 40 días, dice la Biblia, recorriendo la tierra, ellos volvieron con los frutos y dieron este informe, ¿no?, a Moisés de los gigantes. O sea, primero describieron, ¿viste? Como que quizás querían, pero no podían todavía. Dijeron, realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua y estos son los frutos que produce, se lo cargan de ¡pah!, ¿no? Todos los frutos gigantes, pero la gente que vive ahí es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Además, el pero y el además. ¿Me usa mucho el pero y el además? Ojo. Además, vimos descendientes del gigante Anak. De estos 12, 10 respondieron de esta manera. 10 todavía, a pesar de ser jefes de las tribus, seguían teniendo mentalidad de esclavo. Solo 2 habían desarrollado la mentalidad nueva, la mentalidad de la libertad. Y vivían sus vidas en Dios. Y habían empezado a discernir espiritualmente quién era este Dios que los había liberado. Y fueron Josué y Caleb. Y en base a la respuesta de ellos es que comenzamos a ver algunas características de la nueva mentalidad. Y hoy vamos a completar algunas más. Vamos a recordar de vuelta la respuesta completa. Dice entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés, a estos 10, ¿sí? Y dijo, vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. No se quedaron ellos solos, sino que había mucho más pueblo, y viste cómo es, la mentalidad es claro, no, porque viste, es re malo, los gigantes. Y les decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Entonces, Josué y Caleb se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa.
Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Otra versión dice, son como pan comido. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. ¡Qué impresionante la respuesta de Josué y Caleb! Las 3 características que vimos la semana pasada, rápidamente. La mentalidad nueva mira sin distorsión. Lo que ve, ve. ¿Vieron tierra maravillosa? Dijeron, la tierra es maravillosa. Describieron lo que tenían delante de sus ojos. Busca agradar a Dios. Le dijeron al pueblo, si el Señor se agrada de nosotros. Ellos ya estaban conociendo esas 2 maneras posibles de vivir. O vivís agradando a Dios o vivís sin agradarle. Josué y Caleb ya tenían esta nueva mentalidad. Y sabían que si el pueblo agradaba a Dios, Él iba a obrar. La nueva mentalidad tiene fe. Y ellos dijeron, Dios nos llevará a salvo. No somos nosotros, no es nuestra fuerza. ¿Te das cuenta dónde estaba puesta la nueva mentalidad? En Dios, el Señor. Y también esta nueva mentalidad se apropia de las promesas, porque Dios lo había prometido. Y ellos que dijeron, Dios nos va a entregar la tierra. No se olvidaron de lo que Dios había prometido. Esa promesa es para nosotros, dijeron. Como las promesas que tenemos de parte de Dios también son para nosotros. Pero bueno, y una más, habíamos visto el domingo pasado, que se dispone a ver lo bueno ante lo malo. Y lo bueno, no me puedo enfocar en 2 cosas opuestas al mismo tiempo, tengo que elegir. Es una cuestión de elección. O elijo ver lo bueno, o elijo ver lo malo. O elegían ver las vacas, o elegían ver los gigantes. O elegían ver las uvas, o elegían ver a lo que ven. ¿Ves? O una u otra. O una u otra. Y nosotros también estamos ante esa posibilidad 24/7. Ante la posibilidad de elegir dónde pongo mi atención. El que desarrolla la nueva mentalidad a partir de su vida en Jesús vive en la tierra prometida aún antes de llegar a ella. Josué y Caleb no estaban todavía ahí, pero esta respuesta denota que en su corazón ya estaban ahí, ¿o no? Ya estaban viviendo ahí, porque su mentalidad nueva los trasladaba a ese lugar. Vamos a ver algunas características más que se desprenden de esta respuesta. Ellos le dijeron a los jefes, primero, que habían ido con ellos, los otros 10 espías, y también al pueblo, no se rebelen contra el Señor. No se rebelen contra el Señor. Esta nueva mentalidad ayuda a otros a crecer. Se pone en la brecha. Denota una persona madura, ¿sí? Madura en Dios, madura en el Señor. Y esa madurez hace que también quiera ayudar a que otros crezcan y maduran. Así que si estás en el lugar de Josué y Caleb, anima a los que tenés al lado a que no se rebelen contra el Señor. Porque algunas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria se oponen muchas veces a lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Así no sean tremendas cosas y andes matando gente por ahí. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si podés estar haciendo algo bueno y no lo haces, eso también es pecado. Porque Dios espera de nosotros cosas buenas. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor que poder ayudarnos? Primero, casados, en el seno de nuestro matrimonio. Ahí, en lo íntimo, donde nadie más se entera de lo que pasa. Que nos podamos ayudar a crecer espiritualmente, a no rebelarnos contra el Señor, a ir por un paso más, a agradar al Señor. ¿Qué mejor esposa que tu esposo sea un hombre que busque agradar a Dios? Éxito matrimonial garantizado, chicas. Pero depende cómo hablamos, cómo meditamos espiritualmente y en base a la palabra, que podamos ser de ayuda para crecer o de impedimento para crecer. Lo mismo los varones. Ustedes pueden hacer de sus esposas, de sus compañeras, mujeres que busquen honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y si ella busca honrar a Dios por sobre todas las cosas, ¿vas a tener una vida feliz? Hay hombres que a veces no quieren llegar a su casa cuando se quieren encontrar con el cao, con la esposa, con la cara larga, con los gritos, con los pelos. ¿Eh? Ayudémonos a crecer. La nueva mentalidad ayuda a otros a crecer y especialmente a no rebelarse contra el Señor. Parece que habían unos cuantos ejemplos. Jóvenes, amigos, adolescentes, ayúdense a crecer. ¿Sabes qué lindo tener amigos que buscan honrar a Dios? Te bendicen, te nutren, favorecen tu vida.
Busca que ellos crezcan también, dales consejo, no te pongan a enseñar, dale consejo, busquen en la palabra. Si está transitando por un tiempo difícil, busquen en la palabra para que no se rebele contra el Señor. Porque la Biblia dice que la obediencia trae bendición. Y es real. Dios bendice cuando vivimos en obediencia. Si vivimos rebelados contra Dios, 40 años dando vuelta, la promesa retrasada, ¿sí? Y muchas veces capaz que partimos de esta tierra y no recibimos la promesa que Dios tenía para nosotros. Otra, la nueva mentalidad no teme y anima a otros a no temer. La ansiedad y el temor, grandes gigantes de este tiempo, ¿no? Especialmente después de la pandemia, tremendo. Sin embargo, mirá lo que le dijeron Josué y Caleb a los otros. No les tengan miedo a esos grandotes. Me encanta esta versión. No le tengan miedo a esos grandotes. O sea, ellos no le tenían miedo, porque su confianza estaba puesta en Dios. Se habían apropiado de la promesa, ya se veían viviendo allá. O sea, ¿por qué temer? No fuimos creados para temer. El temor es algo completamente humano y diabólico, que infunde temor. ¿Para qué? Para que vivamos amargados, ansiosos, nerviosos, no disfrutemos, no podamos salir a la calle, que nos coartemos. Tanto los niños como los adultos, el temor hace estragos en las vidas. Si Dios está con vos y está conmigo, no nos dice que nunca nos van a robar, ¿no? Pero otra cosa es vivir con temor todo el tiempo que nos roben. ¿Se entiende la diferencia? La mentalidad de esclavo me lleva a temer todo el tiempo, no querer salir de mi casa, tener miedo de perder el trabajo, que algo malo me pase, no llegar a fin de mes. La mentalidad de la libertad me ayuda a entender que Dios va a estar ahí, que Dios es mi protección. Entonces, si luchás contra el temor, quiero decirte, tenés que vencer esa batalla. No estás solo, el Espíritu Santo es tu ayudador máximo, pero el temor tiene que salir de tu vida. Declárate en el nombre del Señor, sano del temor. Declárate en el nombre de Jesús, libre de la influencia del temor. Y ayuda a otros a no temer. Hay temores que son comunes en los niños. Ayudémoslo. Tenerle miedo a la oscuridad en determinada edad es común. Ahora, cuando el tiempo va pasando y siguen teniendo temores, ahí los tenemos que ayudar. Porque se están nutriendo su mentalidad, que los niños también la empezamos a nutrir y armar desde chiquitos. Enseñémosle a no tener miedo. A quién es Jesús, a cómo Dios lo cuida, a que Jesús tiene el poder de matar los temores. Inventemos la historia, ¿sí? Pero animémonos a desterrar de nuestra vida la influencia del temor. Otra característica de la nueva mentalidad: se atreve a tomar desafíos grandes en Dios. Grandes. Josué y Caleb dijeron: esos gigantes para nosotros son como pan comido. No me venga con que los gigantes no van a poder contra nosotros. Esos son para nosotros pan comido. Un desafío grande tenían por delante. Conquistar esa tierra con los gigantes y todo. No por nada Dios los eligió de su generación solo a ellos dos, ¿no? Para vivir en esa tierra y seguir conquistando. Porque viste que tuvieron que conquistar muchos otros pueblos y ciudades. El desafío que tenían por delante era un desafío grande. ¿Cómo te posicionás vos ante los grandes desafíos que Dios te presenta? ¿Decís como los otros 10? No puedo, no voy a poder, no, es terrible, no me animo, no puedo, no me va a salir. O estás convencido, convencida de que Dios está con vos y que eso que tenés por delante es pan comido. Es pan comido. ¿Te acordás lo que decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando digo todo es todo. ¿Viste? Pablo cuando escribía, todo lo puedo en Cristo. Y él era humano como vos y yo, no era Jesús, Y vivía en un contexto difícil. Sin embargo, él declaraba que todo lo podía. Y el poder de la declaración se une al poder infinito de Dios y hace que vos puedas con esos gigantes y esos desafíos que tenés por delante. La nueva mentalidad diagnostica con precisión espiritual. Porque hay discernimiento espiritual en la nueva mentalidad, no en la de esclavo. ¿Sí? La de esclavo se deja guiar por las circunstancias, lo que ve. La mentalidad nueva tiene precisión espiritual, tiene percepción espiritual, mira con ojos espirituales la realidad. Ellos dijeron: esos gigantes no tienen protección. No tienen protección.
¿Qué crees? ¿Que se estaban refiriendo a escudos, lanzas, cascos? No, tenía la protección de Dios. Bueno, porque es probable hasta que hayan visto escudos, lanzas, y seguramente los tenían, ¿no? Pero Josué y Caleb estaban viendo espiritualmente. ¡Wow! ¡Qué mirada! ¡Qué discernimiento! Que necesitamos desarrollar. Así como Charlie les contó la otra vez, ¿no? Esa amiga que cuando le contó de la prueba que estaba pasando, le dijo, ¡qué buena tu prueba! Estaba mirando espiritualmente lo que venía después. Y después nos vino algo muy bueno gracias a esa prueba. Entonces, si estás pasando una prueba o alguien cercano a vos, ayúdalo a diagnosticar con precisión espiritual, a poder ver con ojos espirituales. La palabra dice que todas las cosas ayudan para bien, a aquellos que amamos a Dios. La protección con la que ellos contaban era una protección que los gigantes, por más grandotes que eran, no tenían. Y por último, la nueva mentalidad confía plenamente en la presencia y el cuidado de Dios. Porque inmediatamente, después que le dicen, ellos no tienen protección, que les dice, el Señor está con nosotros. Entonces, si el Señor está con nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? La nueva mentalidad confía, pero de verdad. Me encanta el versículo, el primero que decíamos, de verdad. Sí. Y a veces podemos hacer las cosas no de verdad, para que nos vean, para agradar a otro, en la carne, sin sentirlo espiritualmente. Sin embargo, lo que necesitamos vivir es de verdad con esta nueva mentalidad y confiar plenamente en todas las circunstancias de nuestra vida. Ay, mi vida. Eso llega a la presencia de Dios como aroma fragante. Confiar plenamente en el cuidado de Dios. O confías en lo que Dios te cuida cuando estás en tu casa seguro cerrado con llave. ¿Cuándo confiamos? Nuestra mentalidad nos tiene que llevar a confiar en la montaña y en el valle, como cantábamos. En los días de sol y en los de lluvia. Porque ¿sabes qué? Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Dios no cambia. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Como decíamos, Josué y Caleb fueron los dos elegidos por Dios para entrar en la tierra prometida. El resto fue muriendo en el desierto. En esos 40 años caía uno, otro. Hasta que esa generación no murió toda, no entraron a la tierra prometida. Porque Dios necesitaba nuevas mentalidades para la conquista más grande que iba a venir. ¿Sí? Pero no era posible hacerlo con la mentalidad vieja. Como decíamos el domingo pasado, todos los que creen en Cristo disfrutarán de la vida eterna. Pero los únicos cristianos que disfrutarán de la vida abundante serán aquellos que desarrollen la nueva mentalidad en Jesús. Decíamos también que la nueva mentalidad no es algo instantáneo que se adquiere como la salvación. Vos acercás a Jesús, le decís, Señor, te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, y en el momento sos salvo. Gracias a la fe en su sacrificio. La adquisición de la nueva mentalidad lleva a un proceso intencional de cambio, de todos los días, de 24/7. Y Jesús nos promete que no íbamos a estar solos, que iba a enviar el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, nuestro consejero. Cuando de verdad entramos en un proceso intencional de cambio, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo? Se ayuda. Ahora, no lo hace por nosotros, nos ayuda a que nosotros lo hagamos. Porque la mentalidad es algo que construiste vos desde que sos chiquito. Que hay pensamientos que se instalaron y que se hicieron fuertes y que se constituyeron en tus creencias que guiaron tu vida durante mucho tiempo. Ahora, esos pensamientos se pueden arrancar, ¿sí? Para que la mentalidad empiece a ser plantada o trasplantada con los pensamientos de Jesús y podamos tener esta mentalidad. Ahora, la Biblia no nos dice que Dios va a hacer el trabajo por nuestra parte del trabajo, ¿eh? Él dice que va a estar para ayudarnos, pero el trabajo es nuestro y requiere concentración, atención, tiempo, menos celular, menos tele, menos música cumbiancha por ahí, todo lo que a vos te ayude en este proceso de cambio para alcanzar esta nueva mentalidad de la libertad, de la salvación. Resumen. La nueva mentalidad mira sin distorsión, busca agradar a Dios, tiene fe, se apropia de las promesas, se dispone a ver lo bueno, ayuda a otros a crecer,
No teme y anima a otros a no temer. Toma desafíos grandes en Dios. Diagnostica con precisión espiritual y confía en la presencia y cuidado de Dios. ¿Querés tener esta clase de mentalidad? Es posible. Es posible. Hay que trabajarla. Hay que desearla. Hay que buscarla. Una tarea nos llevamos. Y no profundizamos en esto porque habría otra serie de mensajes que hacer. Ponete el casco de la salvación todos los días. Buscá, investigá, pedile al Señor que te ayude a descubrir las maneras concretas que representa ponerse el casco de la salvación. ¿Sí? Porque hay muchas acciones, actitudes que representan el ponernos el casco de la salvación cada día. Si te lo pones, si le pedís la ayuda al Espíritu Santo, te puedo asegurar que tu mentalidad cambia. Y que todas estas características, las que no tenés hasta ahora, las podés empezar a desarrollar. Y las que ya tenés pueden empezar a crecer. Y más, y más, y más. Y así sabés a quién agradás. A tu papá. Al Señor. A Dios. Y entonces Él abre las ventanas de los cielos. Bendice tu vida. Y vos vivís en altura de la vida abundante que Él tiene para vos y para mí. Te invito a que si con el Señor te comprometés porque lo deseás, porque entendés que tenés que seguir trabajando y decidís, te determinás a ponerte el casco de la salvación todos los días, te invito a que te pongas de pie para que podamos orar. Y te doy 1 minuto o 2 para que vos se lo digas con tus propias palabras, porque ahí está el Señor escuchándote. Es una oración personal, específica, concreta. Declarar en el nombre de Jesús que tenés una nueva mentalidad en Él. Te damos gracias, Señor, porque cuando nos pedís algo es para nuestro bien. Gracias por pedirnos que cambiemos completamente nuestra manera de pensar. Gracias. Espíritu Santo, gracias porque habitás en mis hermanos para ayudarlos en este proceso, que no es fácil, pero que es posible. Ayúdalos a cada uno. Que la actitud de ponerse el casco de la salvación sea de todos los días. Y a la mañana, a la tarde, si se cae, si cuando llegaron al trabajo ya se les cayó, que se lo puedan poner nuevamente y trabajar con ese casco puesto. Que cuando volvemos a casa, si se nos cayó en el camino, que lo podamos agarrar de vuelta y ponernos. Que cuando estemos en la facultad, que capaz que llegamos a las corridas, tropezamos y se nos cayó el casco, que también nos lo podamos poner y estar ahí con el casco de la salvación. Señor, te amamos. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque vos querés darnos todas las cosas nuevas cuando venimos a vos. Y eso es maravilloso, Señor. ¿Cómo vivir sin vos? Pretendiendo vivir la vida a nuestra manera. Señor, queremos vivirla a tu manera, porque no nos queremos perder, Señor, tus bendiciones. Vivir la vida abundante, los años que nos regales en esta tierra. Parecernos cada día más a Jesús y que vos te agrades de nosotros. Señor, gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos una nueva mentalidad en cada una de nuestras vidas. Amén.